tenemos una pregunta asociado al diagnóstico serológico de toxoplasmosis en un recién nacido. Recordemos que en todos los recién nacidos con toxoplasmosis siempre se debe requerir primero tratamiento. Recordemos que muchas veces nacen asintomáticos y tenemos que evitar lo que vendría a ser el desarrollo de secuelas tardías. Para poder valorar lo que vendría a ser el diagnóstico del mismo, debemos solicitar siempre, primero por una parte, en una mujer gestante, en el líquido amniótico, también lo que vendría a ser titulaciones en relación a los anticuerpos, ¿verdad? Y ya el diagnóstico serológico del recién nacido se va a hacer mediante también el reconocimiento de los anticuerpos específicos en sangre, sobre todo en este caso inmunoglobulina A e inmunoglobulina M. Recordemos de que si nosotros, por ejemplo, reconociéramos la G, también podría ser una opción, porque en realidad podrían ser las tres, ¿no? Pero en lo que vendría a ser el evento agudo, A y M, ya que el tamizaje con inmunoglobulina G va a servir para aquellos pacientes que no han adquirido la infección, pero que justamente por toxoplasma ácido, pero en el periodo preconcepcional, ¿no? Entonces, esto va a permitir detectar a las mujeres que tienen títulos positivos de IgG, lo que vendría a ser una infección antes del embarazo. Y en este caso, estamos valorando lo que vendría a ser, en el mismo proceso, la relación asociada con IgM y IgA. Ahora, la toxoplasmosis, que es otro evento asociado importante a la toxoplasmosis congénita, que se origina cuando la madre adquiere la infección durante el embarazo, de 1 a 2 meses antes. Como les estoy diciendo, es asintomática, entonces tenemos que reconocerlo como un problema latente y tenemos que evitar procesos o complicaciones como el aborto, la prematuridad, porque puede existir recién nacidos que presenten microcefalia, hidrocefalia, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado y reconocerlo como un problema latente. En las lesiones agudas de la médula espinal alta, T1, T2, originado por una sección medular anatómica o fisiológica, además del déficit neurológico motor o sensitivo y de los reflejos, existen otras alteraciones sistémicas de las siguientes alteraciones. ¿Cuáles usted considera que es la más apropiada? Cuando nosotros valoramos lo que vendría a ser la sección medular, nosotros tenemos que valorar que esta complicación se va a deber justamente a qué. ¿Cuál va a ser la relación que tú tienes que entender aquí? Que va a existir una denervación, ¿estamos bien?, del sistema simpático. Esa es la reflexión inicial que tú tienes que entender a partir del mismo. ¿Y qué es lo que va a generar? Si nosotros recordamos y valoramos lo que vendría a ser la relación del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, este va a regir todo lo que vendría a ser nuestras respuestas desde el punto de vista involuntarias, ¿no? En la búsqueda de la homeostasis, complementando así cada uno de los procesos dentro de los distintos sistemas. Pero al existir una denervación del sistema simpático, obviamente va a existir ¿qué cosa? Unas alteraciones que están regidas justamente por el hecho de una disminución de la acción del mismo. Ese es el principio, ¿no? Entonces, para recapitular, por ejemplo, el sistema nervioso simpático, ustedes ya saben que el ligando que juega aquí es la adrenalina y no la adrenalina, y en el parasimpático es la acetilcolina. Entonces, en el sistema nervioso simpático vamos a tener a quiénes. Vamos a tener, por una parte, en el corazón, muy bien, en el receptor beta 1 metabotrópico acoplado a proteína GS. Cuando el ligando llegue a su receptor, vas a tener una respuesta inotrópica y cronotrópica positiva. Entonces, incrementa la frecuencia. Si queremos valorar en vasos sanguíneos, que es una de las claves, vamos a poder encontrar que a nivel de músculo liso vascular, obviamente está en el nodo sinoatrial, ese está en el músculo liso vascular, está el receptor alfa 1 metabotrópico acoplado a proteína GQ, y eso va a generar un incremento de la resistencia vascular periférica, incrementando la presión arterial. Por ejemplo, a nivel de lo que vendría a ser la vejiga. La vejiga, lo que va a generar en el receptor, dependiendo de qué músculo sea, ¿no?
Pero si valoramos el detrusor en el beta 2, beta 3 GS, va a relajarlo y va a generar lo que vendría a ser la fase de almacenamiento, ¿no? Entonces, a existir una denervación dentro de las claves que nos está dando en este caso el cuadro, lo más, ¿verdad? Lo más posible, lo más frecuente sería la palabra correcta, disculpen, lo más frecuente en lo que ustedes van a poder evidenciar justamente entre las alteraciones sistémicas va a ser una hipotensión arterial, porque ya no va a existir esta respuesta refleja de incremento de la resistencia para poder salvaguardar lo que vendría a ser los valores de la presión tanto sistólica como diastólica en la búsqueda del incremento del mismo. Siguiente. Los tumores del sistema nervioso central constituyen el 10% de todas las neoplasias. De las siguientes tumoraciones intracraneales, señale cuál es la más frecuente. Esta es una pregunta solamente de frecuencia. En realidad son los astrocitomas. ¿Estamos bien? Aquí falta una S. Son los astrocitomas. Los astrocitomas, recuerden que son tumores de la serie glial y la importancia de los mismos es que justamente existe una serie de síntomas que van a empezar a producirse. Cefalea, ¿no? Van a valorar cefalea, crisis convulsivas, los vómitos, cambios en el estatus mental, estado de ánimo y papiledema también. Estas son palabras claves. Y déficit neurológico. Son los hallazgos que ustedes van a poder encontrar. Y por último, aquí rescatar que de repente esa ha sido la razón por la cual no les ha salido el ejercicio. El dato de la frecuencia cardíaca aquí es de 70 latidos por minuto. ¿Estamos bien? Es de 70 latidos por minuto. Por esa razón no les ha salido quizás. Y ahora sí, ¿cómo se calcula esto? Nosotros sabemos que el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Si ustedes justamente lo calculan, tenemos que la frecuencia cardíaca era de 70, el volumen sistólico es la variable en cuestión y justamente tenemos por ahí como dato 4 litros con 900, ¿no? 4900. ¿Cuánto saldría? 70, ¿no? Entonces, ahí habría que tener ese dato. Más bien, si ustedes tienen en consideración lo que vendría a ser 70 como variable, tendría que salir 70 mililitros por minuto. ¿Estamos bien? Con 79 sale 62 punto tantos, ¿no? Entonces ahí podrían ustedes... Hay 4900X, ¿no? Podrían despejar. Pero como no está esa clave, es ninguna de las anteriores. Con 79, vuelvo a repetir, sale 62 punto tanto. Igual saldría ninguna de las anteriores. Muy bien, amigos. Eso sería en relación a lo que hemos presentado en esas preguntas. No han fallado mucho, pero hay que tener en consideración. Esta pregunta yo creo que más que por error ha sido por datos de la variable. Igual estaríamos frente a lo que vendría a ser un hallazgo laboratorial. Que tengan un buen día. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Nos vemos pronto. Hasta luego. En ocasiones los pacientes con síntomas de gastritis se autorrecetan medicamentos antiácidos, los que toman por tiempo prolongado mediante el pH, manteniendo el pH gástrico en niveles cercanos a 7. En estos casos, ¿qué es lo que podríamos afirmar? Está asociado a la primera pregunta, ¿no? Que habíamos hablado. ¿Se inhiben los receptores H2? No, ¿verdad? Los H2 son los que contribuyen. Entonces, fisiológicamente esto no se estimula el simpático, no, es el parasimpático el que habíamos hablado. ¿Se inhiben los receptores de aceticolina? No, se estimula, ¿no? Todos estos tienen lo opuesto en relación a lo que normalmente pasa. Ahora, la gastrina es un péptido gastrointestinal de 17 a 34 aminoácidos que se libera de las células G del antro del estómago, que juegan mucho en relación a lo que vendría a ser procesos de regulación del estado de hiperacidez. ¿Y qué es lo que va a suceder? La secreción de gastrina
aumenta, este contribuye a tener una acción positiva sobre la bomba y este es el que al final va a estar justamente regulado. Aquí también hay un fe de ratas por si acaso, por eso ven de que está marcada la clave B, pero la correcta es la A, ¿sí? Depende mucho del enfoque que de repente le han podido dar, por eso es que al inicio estaba marcada esa clave. Es porque si nosotros consideramos el mismo bloqueo en consecuencia, podría ser. Pero recordemos que estamos hablando en regulación en relación al proceso para. Y es ahí donde aumenta para que se pueda valorar. Bueno, es lo importante hacer justamente esta dinámica. Por eso les estamos dando los fe de ratas para que lo tengan mapeado. Por aquí una pregunta que me hacen, ¿no? ¿Qué medicamento, doctor, bloquea el SGLT2? Están las focinas, ¿no? Todos los que son las focinas en diabetes, ¿no? La canaglifosina. Muy bien, amigos. Para mí ha sido un gusto estar compartiendo con ustedes. Primera, en los pacientes con diagnóstico de hipersecreción de ácido clorhídrico, un probable tratamiento quirúrgico es la sección de nervio vago. Con este procedimiento, la fase de la secreción gástrica que principalmente se afectaría sería... Bueno, estamos frente a un cuadro de un estado de hiperacidez, ¿no? Reconocemos de que en relación a este evento, nosotros tenemos que tener primero en cuenta lo que sería, primero, qué célula diana estamos valorando. Si reconocemos que vamos a tener como resultante la producción o mayor producción del ácido clorhídrico. Entonces, nosotros tenemos que tener en consideración que como célula diana vamos a tener justamente, en este caso, a la célula parietal, ¿no? Cuando nosotros ya tenemos claro esto, lo tenemos mapeado, lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es los factores que contribuyen para que se pueda dar la secreción del mismo. Estamos hablando de los mediadores que participan. Estamos reconociendo aquí algunos péptidos y hormonas neurotransmisores que van a favorecer el mismo. Vamos a dibujar aquí la célula parietal. Tenemos aquí a la célula parietal. Tenemos la cara aquí vasolateral y tenemos acá la cara luminal. Aquí tenemos un tipo de transporte muy importante que es la bomba de hidrógeno potasio ATPasa y aquí tenemos el canal de cloro. En su cara vasolateral tenemos algunos también receptores que son importantes porque favorecen la acción o la inhiben, ¿no? A lo que vendría a ser la bomba de protones, porque esta es la famosa bomba de protones, transporte activo primario, la bomba hidrógeno potasio ATPasa. Y pues bien, aquí tenemos algunos mediadores. Tenemos a la aceticolina, tenemos a la histamina, tenemos a la gastrina y por otra parte tenemos aquí a la somatostatina y tenemos a la prostaglandina E2, que es la famosa dinoprostina. Cada uno de estos contribuye en favorecer o inhibir la acción de la famosa bomba de protones. Entonces, teniendo esto en cuenta, tenemos la acción de la bomba y tenemos lo que vendría a ser la relación del mismo con lo que sería procesos. Entonces, la aceticolina llega a un receptor, para recordar que es el M3 metabotrópico acoplado a proteína GQ. La histamina llega al H2 que es GS y la gastrina llega a la CCKB que es GQ. Todas estas contribuyen sobre la acción de la bomba. La somatostatina llega sobre el ST1 y la PG2-1 sobre el receptor PG2-1, que son metabotrópicos y están acoplados a proteína GI. Estos inhiben a la bomba y estos estimulan a la bomba. Conclusión, ¿la histamina favorece la acción de producción de ácido clorhídrico? Claro que sí. La aceticolina también y la gastrina también. En cambio, las otras dos la inhiben. Ahora, en este caso están hablando sobre las fases de la secreción gástrica. Nosotros reconocemos que había una fase cefálica, había una fase gástrica y había una fase intestinal, ¿no? Cada una de estas tiene una contribución sobre lo que vendría a ser la secreción de enzimas por una parte y sobre vías que van a regularse, ¿no? Por ejemplo, la vía gástrica tal cual netamente tiene una vía reguladora que viene a ser la vía vagal colinérgica y justamente, ¿no?, la sección de nervio vago. Y es que justamente el nervio vago favorece dos cosas: que se libere por una parte la relación de la aceticolina y por otra parte el GRP. ¿Qué es el GRP? Es el Gastrin Release Peptide, que al final favorece la liberación de gastrina. En otras palabras, si se dan cuenta, lo estoy subrayando, colocando en un rectángulo ahorita, tanto la acetilcolina y la gastrina se ven asociadas a la relación vagal. Imagínense entonces contribuir
con lo que vendría a ser una disección a este nivel, porque justamente no se va a dar de la manera correcta. La fase cefálica se ve regulada por el nervio vago, es correcto, pero no está controlada en sí por el mismo, ¿no? Entonces, eso también es muy importante para que lo tengamos mapeado. Ahora, en clase se les menciona en fisiología gastrointestinal que vamos a tener aquí dos grandes eventos, ¿no? Dos grandes sistemas que lo van a regular, disculpen, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Y a su vez tenemos tres grandes funciones que vamos siempre a controlar o valorar. Por una parte la secreción, por otra parte la motilidad y por otra parte la contracción de esfínteres. Si nosotros tenemos en cuenta eso, el simpático en la secreción lo va a disminuir, la motilidad lo va a disminuir y la contracción de esfínteres lo va a aumentar. En el parasimpático va a suceder lo opuesto. En el parasimpático la secreción lo aumenta, la motilidad lo aumenta y la contracción de esfínteres disminuye. Esto de manera práctica en fisiología gastrointestinal les va a ayudar a responder varias preguntas, no se olviden. Ahora, si se dan cuenta, aquí he dejado un espacio, ¿no? Aquí, bueno, para poder seguir la línea. Pero en este espacio, y lo voy a cambiar de color, recuerden, la secreción gastrointestinal por actividad simpática también puede aumentar. Lo vamos a poner de azul. Pero va a aumentar en qué casos? En la secreción salival. ¿Ya? Entonces, esta parte por aquí. Si hablamos de la secreción netamente gástrica, obviamente estamos hablando del vago como mediador importante y estamos reconociendo que si existe un compromiso con este, es el que más se va a afectar justamente por su importancia, ¿no? La misma distensión abdominal favorece que se pueda dar esta fase, es decir, ya estamos en el proceso digestivo per se. Y tenemos que entender o reconocer que al verse comprometido este vamos a disminuir la secreción de los otros dos y al final no favorecer que se secrete el ácido clorhídrico, que tiene una función importante, ¿no? Porque el pH ácido contribuye mucho, por ejemplo, a que algunos imógenos se activen y también regula lo que vendría a ser la parte inicial de la digestión. Entonces tenemos que tener mapeado. Por ende, la clave aquí sería la B. En ese caso, ¿no? Aquí gástrica, aquí en fe de ratas, ¿sí? Siguiente. En un individuo normal no se elimina glucosa en la orina ya que toda la glucosa se reabsorbe. Esto ocurre cuando nosotros hablamos de esta pregunta. Consideramos que hay fases en el proceso de la secreción de la formación de la orina. Está la filtración, está la reabsorción, está la secreción y está la excreción. En la filtración, como primer paso en el proceso de la formación de la orina, nosotros tenemos que entender que la glucosa que nos están preguntando, la glucosa sí se filtra, amigos. La glucosa sí se filtra. Lo único de que, así como se filtra a nivel glomerular, aquí está, arteriola aferente, túbulo contorneo proximal, arteriola eferente, capilar peritubular. Así como se puede filtrar la glucosa, porque se filtra, toda la glucosa que se filtra se reabsorbe. Entonces al final contribuye en regular el medio interno y también en que exista una homeostasis de la glucosa de manera adecuada. Si ustedes tienen mapeado esto, reconocen que la glucosa se reabsorbe. Entonces la pregunta que seguiría es ¿cómo se reabsorbe, no? ¿Gracias a quién? Se reabsorbe gracias a un importador que es el SGLT2, que es el Sodium Glucose Transporter Type 2, que es un tipo de transporte activo secundario, ¿no? Si nosotros reconocemos a los tipos de transporte, está el activo, está el primario y está el secundario. El primario son los ATPasa y los secundarios tenemos a los importes y tenemos a los antiportes. De los importes o cotransportadores, en este caso tenemos al SGLT1 y al SGLT2. El SGLT1 predomina más a nivel intestinal. Su función es absorber la glucosa, favorecer la regulación del mismo. A su vez, obviamente está mediado también las GLUT, ¿no? Las GLUT participan para que ingrese. Y el SGLT2 juega pero a nivel renal. A nivel renal tenemos en el túbulo contorneo proximal, porque aquí se da la reabsorción de los solutos en gran cuantía, tres segmentos, segmento S1, S2 y S3. En el segmento S1 y S2, que repercute el 90% del proceso de la reabsorción, se encuentra el SGLT2. En el SGLT1 es solamente en el segmento 3. Pero ¿cuál es el que contribuye? El SGLT2.
y es este el que va a favorecer la reabsorción de la glucosa. Entonces, cuando no se va a eliminar la glucosa es porque justamente un transporte activo secundario está regulándolo para que obviamente no exista un evento asociado a la glucosuria. Y por último, el paciente... una cosita aquí. Si sobrepaso... ¿Por qué a veces tengo glucosuria entonces, doctor, no? ¿Qué puede suceder? Si ustedes sobrepasan el dintel renal, que es de 180 miligramos por ciento a ese nivel, ya no se puede reabsorber todo y obviamente voy a tener glucosuria. El SGLT2 como tal, algunos deben estar asociándolo, es un target muy importante porque justamente favorece la reabsorción de la glucosa. Entonces, si yo lo inhibo, ya no voy a reabsorber. ¿Y en qué eventos me conviene hacer esto? Me conviene lo que vendría a ser justamente el evento de mediador, ¿no? Mediador de los niveles de glucosa. Entonces tienen que tener ahí cuidado, ya que al final, si existe un cuadro de incremento de la misma, ya voy a tener que regularlo, porque si no, ya no te va a convenir que suceda. Y por último, seguimos. La disminución en la excreción de la orina es debido a... Nosotros cuando hablamos lo que vendría a ser los pasos en el proceso de la formación de la orina, reconocemos que está la filtración, reconocemos que está la reabsorción, la secreción y la excreción, siendo la filtración el primer paso en el proceso de la formación de la orina. Y esto obviamente se va a dar a nivel del glomérulo, ¿no? La reabsorción y la secreción a nivel tubular y la excreción en relación al volumen que ha podido ser filtrado. Recordemos que la depuración o la tasa de filtración glomerular es de 120 mililitros por minuto, ¿no? Entonces también ahí hay otro dato a tener en consideración. Entonces, teniendo estos datos, ¿qué factores, dice, podrían estar asociados a la disminución de la excreción de orina? Por ejemplo, la disminución de la hormona antidiurética. La hormona antidiurética evita justamente de que puedas orinar, ¿verdad? Pero si hay una disminución de esta hormona, más bien va a favorecer que puedas orinar más, como por ejemplo en el caso del alcohol. El alcohol inhibe la hormona antidiurética y favorecería que orines más. La aldosterona favorece que retengas mayor cantidad de volumen y de esta forma incrementes el volumen de líquido extracelular. La aldosterona reabsorbe sodio y jala agua, entonces en este caso también podría contribuir, ¿sí? Porque aquí se está diciendo la disminución en la excreción de la orina. ¿Estamos bien? El aumento de la eritropoyetina no es un factor que contribuye de manera directa. Podríamos relacionarlo en relación a la falla renal, pero en realidad tendría que decir la disminución, ¿no? Entonces no hay una relación. Y el aumento de filtrado de glomerular no disminuiría la excreción de la orina, ¿verdad? Más bien la aumentaría. En cambio, la disminución del volumen sanguíneo sí, porque si depletas volumen, el flujo sanguíneo renal va a disminuir. Ya no va a llegar el 25% del gasto cardíaco, sino va a llegar menos. Entonces, ese sería el factor que podría estar asociado. Y por último, en los pacientes con diagnóstico de hipersecreción del ácido clorhídrico, muy bien, este es un problema que ustedes van a valorar mucho, pero obviamente dependiendo de la intensidad, reconocer aquí a las células parietales, no se olviden, y todos los mediadores, ¿no?, que juegan en la búsqueda de lo que vendría a ser el incremento de la secreción, ¿no? Aquí está la bomba hidrógeno, potasio, ATPasa, el hidrógeno sale, el potasio ingresa, canales de cloro y los factores, ¿no? La acetilcolina, la gastrina, la histamina, la somatostatina y la prostaglandina E2. Estas dos, GI, estas dos, GQ, GS, ¿no? Receptor M3, CCKB, H2, ST1, PG2-1, ¿no? Y favorecen la acción de la bomba o el inhiben. Pero la pregunta va a un probable tratamiento quirúrgico en la sección del nervio vago. Ustedes saben que el vago tiene una acción colinérgica al final muy importante
el décimo par craneal y todas las respuestas que van a darse justamente para favorecer la acción de la misma bomba, ¿no? Porque la aceticolina se libera porque es colinérgico y llega a lo que vendría a ser el M3 y al final favorece la secreción del ácido. Entonces, lo que dice aquí, con este procedimiento la fase de la secreción gástrica que principalmente se afecta, ¿cuál será? ¿Será la basal, la gástrica, la cefálica, la interdigestiva? Recordemos de que dentro de las fases, la fase cefálica es la que más se llega a afectar porque representa lo que vendría a ser, bueno, en un 30% de la secreción del ácido clorhídrico. ¿Pero por qué? Porque esta es la que va a estar asociada justamente en una primera instancia con todos los mecanismos que van a favorecer en un inicio la relación vagal, ya que ustedes recuerden de que existe la vía indirecta, donde los nervios vagales en esta fase favorecen la liberación del GRP. Y el GRP es el Gastrin Release Peptide, al final libera gastrina y este también contribuye a la secreción del ácido. Entonces es aquí donde nosotros vamos a poder valorar justamente de que se va a haber un compromiso más importante, porque la gastrina, si lo inhibimos, no va a poder entrar a la circulación y de esta forma no va a estimular la secreción del ácido clorhídrico. Recuerden que la gastrina se libera de la célula G del antro, pero la orden, ¿no? El proceso de señalización viene a estar dado por el nervio vago. Muy bien, a los centros de osificación secundario, ¿cuándo aparecen? Normalmente recordemos que los centros de osificación secundario empiezan a formarse ¿dónde? A nivel de la epífisis. ¿Estamos bien? A nivel de la epífisis en cada extremo del hueso, por un proceso semejante al que ocurre en la diáfisis, solamente que aquí, recuerden, no se forma el callo óseo. No se forma el callo óseo. Más bien aquí lo que va a suceder es que van a existir unas células osteoprogenitoras que van a invadir el cartílago de la epífisis y se van a diferenciar en osteoblastos y van a empezar a secretar la matriz en lo que vendría a ser el famoso andamio cartilaginoso. Entonces existe un proceso realmente comandado por lo que vendría a ser las células osteoprogenitoras. La superficie articular del hueso se conserva cartilaginosa durante toda la vida. Además, va a existir una sección que va a seguir y se va a describir porque va a existir lo que vendría a ser la formación de la placa epifisiaria, y esto es lo que ustedes tienen que recordar de esta fase, porque se va a formar la placa epifisiaria. ¿Y por qué es importante, doctor, esto? Porque este controla la longitud del hueso. Controla la longitud del hueso. Entonces es realmente importante. Y estos sucesos se van a formar de manera dinámica durante los primeros años de la vida. Ya, entonces ese es al inicio nada más. Porque justamente controla la longitud. Tiene que ser un proceso comandado, direccionado, que va mediante progreso el crecimiento y se da un desarrollo óseo hacia las epífisis en crecimiento. Al mismo tiempo va a existir lo que vendría a ser un remodelamiento constante. Y esto favorece justamente de que existan estos cambios celulares en relación a las necesidades combatientes que se van imponiendo por la fuerza. Seguimos. El plexo cardíaco. Aquí han fallado varios. Creo que es porque no identificaban qué era el plexo cardíaco. El plexo cardíaco, amigos, es una aglomeración. ¿Estamos bien? De las fibras del sistema nervioso autónomo, de las cuales obviamente sabemos que tenemos el simpático y tenemos el parasimpático. El simpático que proviene de la cadena simpática, obviamente, y el parasimpático que proviene del nervio vago. Y van a existir dos partes en este plexo cardíaco que tienes que recordar. Una parte superficial y una parte profunda. La parte superficial se va a ubicar por debajo del callado aórtico, y por delante de la arteria pulmonar derecha. Y la porción superficial se relaciona principalmente con la inervación vegetativa. ¿De quiénes? De la arteria coronaria derecha
y estos envían ramos hacia el plexo cardíaco profundo y el plexo pulmonar. En cambio, la porción profunda tiene dos partes, una derecha y una izquierda. Y esta parte simpática se va a encargar de controlar todos los efectos asociados al ritmo, la respuesta inotropa y cronotropa del corazón. Recuerden que es netamente beta 1, M2, M3, ¿se acuerdan? M2, beta 1 y M2, disculpen, y no sinotrial. Beta 1, inotropismo y cronotropismo positivo, y M2, inotropismo y cronotropismo negativo. Y la función parasimpática que va a desacelerar, ahí está el M2 asociado al GI. Así que recuerden, muy importante esa parte. Ramas cervicales del vago y tronco simpático. ¿Qué porcentaje de la energía total se consume en el reposo? Esa pregunta es una pregunta conceptual, pero está asociado a qué? A la tasa metabólica basal. La tasa metabólica basal se mide en la mañana con el cuerpo en descanso físico y mental completo, relajado, después de que obviamente uno se despierta y está en estado de post-absorción, es decir, de 10 a 12 horas después de la última comida. Y esto es un concepto teórico, ¿no? Este representa el 60-75% del gasto energético total. Mientras que el gasto energético en reposo se mide en cualquier momento del día y 3 a 4 horas después de la última comida. ¿Estamos bien? Entonces, una cosa está asociado al el basal y el otro relacionado a lo que vendría a ser también el basal diario, ¿no? Y existe un metabolismo basal diario, por si viene, que se calcula según la fórmula de Harris-Benedict. ¿Cómo se calcula? En varones, 66,473 más 13.752 por el peso más 5.0033, que es 0033, por la estatura menos 6.775 por la edad. En las damas es distinto, es 65.5096 más 9.563 por el peso en kilos más 1.850 por la estatura en centímetros, obviamente, menos 4.676 por la edad. Entonces, de esa forma puedes valorar el metabolismo basal diario. Muy bien, amigos. Vamos a ver a la primera pregunta. La primera pregunta asociada a señalar la respuesta correcta, un tema de definiciones de farmacología. Esta pregunta está asociada al tema de reacciones adversas a los fármacos, ¿no? O reacciones adversas medicamentosas, como deseen denominarlo. Vamos a ir analizando uno por uno. En realidad, antes de empezar, sería importante verificar que los medicamentos en relación a lo que vendría a ser su administración generalmente van a poder estar asociados a lo que vendría a ser interacciones o efectos adversos, ¿no? Y para ello existen ciertos términos que la OMS ha definido para que podamos a partir del mismo valorar lo que vendría a ser el fin profiláctico, el diagnóstico y terapéutico. Entonces vamos a ir analizando cada una de los enunciados. La primera te menciona acerca de la intolerancia medicamentosa, donde te dice que es una respuesta normal, cualitativamente diferente de los efectos farmacológicos característicos de las drogas que se producen en la mayoría o en la inmensa mayoría de individuos. En realidad, si ustedes recuerdan un poquito, esa definición es muy cercana, pero a otro término, no a intolerancia en realidad. Esta definición es cercana a la idiosincrasia. La intolerancia, en realidad, a un fármaco es dado como una respuesta muy exagerada. Si ustedes ven la clave B, aquí está la definición de intolerancia. Una respuesta muy exagerada de un individuo a la dosis ordinaria, donde aparentemente van a existir efectos colaterales, ¿no? O van a aparecer, mejor dicho, efectos colaterales, cuando las dosis toleradas por la mayoría de los individuos esté asociada.
En otras palabras, va a existir una diferencia cuantitativa, que es lo que aquí menciona, ¿verdad? Una desviación o diferencia cuantitativa en la respuesta normal al fármaco, cuya calidad no va a cambiar. Entonces, razón por la cual esa también es falsa. La idiosincrasia, volviendo al término que hemos podido ver en la opción A, si bien es cierto, va a ser esta respuesta normal, cualitativamente diferente, de los efectos farmacológicos característicos de las drogas que se van a producir en la mayoría de los individuos, de los pacientes, va a tener o va a estar causada por diferencias genéticas en el metabolismo de fármaco o por mecanismos inmunológicos. Pero no es que tenga per se un origen inmunológico, sino más bien son los que van a poder asociarse y repercutir sobre este efecto. Razón por la cual también es falsa. La tolerancia va a ser la resistencia exagerada del individuo de carácter pasajero a responder a las dosis ordinarias de la droga. Volvemos al término anterior, ¿no? Que realmente no está la relación correcta, porque no es la tolerancia, es la intolerancia. Por esa razón, todas son incorrectas. Seguimos, siguiente pregunta. En un niño de 3 años, ¿qué porcentaje ocupa el agua corporal? Cuando hablamos del agua corporal total, que es una pregunta típica de medio interno, reconocemos que una persona joven, adulta joven, de 70 kilos aproximadamente, debería de representar el 60%, no es más, 6 en varones y 55 en mujeres, ¿no? El 60% de nuestro peso en kilos representa el agua corporal total. Pero en esta pregunta te hablan de un pequeño. La asociación que muchas veces tenemos de manera errada es que a menor edad deberíamos de tener menor relación del agua corporal con el peso, cosa que es errada, porque la proporción de agua corporal con relación al peso va disminuyendo con el aumento de la edad. ¿Qué quiere decir? Que a menor edad tenemos más relación de agua con el peso corporal. La mayor proporción de agua, por ejemplo, si queremos valorarlo, en qué momento de nuestra vida es donde tenemos mayor relación, es en la vida o en la etapa embrionaria, ¿no? En el embrión, donde representa hasta un 90% del peso. En cambio, a medida que vamos avanzando, vuelvo a repetir, se va perdiendo este. Por ejemplo, durante la vida intrauterina, ya a puertas de darse lo que vendría a ser el parto, ¿no? Y valorar el neonato, se llega a alcanzar hasta un 75-80%. Y ya cuando tenemos a un recién nacido, por ejemplo, un lactante menor, representa en un 70%. Entonces, si se dan cuenta, a medida que va avanzando la edad, la relación del agua, el peso corporal, va disminuyendo. Y si se dan cuenta, ya hasta un joven, adulto joven, la relación que se va generando de pérdida se va dando, pero ya no es tan aparatosa o marcada como en los primeros meses, ¿no? El agua corporal total es importante porque te ayuda a determinar lo que vendría a ser en el medio interno, los compartimientos, ¿verdad? Lo que vendría a ser el EC y lo que vendría a ser el IC, en relación de 40 y 20, ¿no? Donde a partir del EC tú puedes valorar el intersticial, que representa el 15, y el extravascular, que representa el 5. Entonces, en un niño de 3 años, ¿qué porcentaje ocupará el agua corporal? 65% aproximadamente. Y por último, la tercera pregunta en relación a la base del diagnóstico histológico de la enfermedad de Alzheimer. Nosotros reconocemos que en la enfermedad de Alzheimer se va a producir lo que vendría a ser una atrofia cortical progresiva. ¿Estamos bien? Que tiene características, ¿no? La relación de la presentación va a ser bilateral y es difusa. Y comienza en las regiones mesiales temporales para luego afectar al neocórtex. Y al final, ¿dónde se va a localizar preferentemente? En la zona temporoparietal y frontal. A nivel anatomopatológico se produce primero la lesión, siempre, y después la destrucción de la neurona. Pero es importante que hay una característica que tienen que recordar, que son los depósitos intracelulares, porque estos al final explican lo que vendría a ser parte de la clínica
por la formación de los famosos ovillos neurofibrilares, que es parte de lo que vendría a ser el hallazgo anatomopatológico. Y es que, en relación a la aparición de los depósitos insolubles extracelulares, el elemento fundamental suele ser la proteína beta amiloide. Y en los depósitos intracelulares es la proteína tau. Y son estos, los intracelulares, como vuelvo a repetir, los que van a favorecer la formación de los ovillos neurofibrilares. Y son esos ovillos los que van a favorecer la degeneración neurofibrilar, que explica al final la clínica del paciente. Entonces es importante reconocerlo, es importante tenerlo mapeado, ya que con ello ustedes van a poder justamente entender la base de la patogenia en esta enfermedad. Bueno, sin más, estas han sido las preguntas que ustedes han fallado más. La siguiente es la causa más frecuente, hipoglicemia. Bueno, como sabemos, la hipoglicemia es una concentración de glucosa en plasma que debe estar inferior a menos 60 miligramos por ciento, menos 60, menos 50. Recordemos que la glicemia basal, según el ADA, debería estar entre 70 y 100 miligramos por ciento, ¿no? Para hablar de hipoglicemia, hablamos de menor de 60. ¿Estamos bien? Y es que tiene que tener menos de 60, 50, para producir síntomas o signos que justamente incluyen disfunción cerebral. Muchas veces las manifestaciones clínicas pueden ser inespecíficas, pero cuando se va agravando es justamente donde tenemos que tener bastante cuidado. El diagnóstico de hipoglicemia siempre será confirmado por la existencia de la tríada de Whipple. Es importante reconocer aquí la tríada de Whipple, que nos ayuda a valorar que estamos frente a un cuadro de hipoglicemia, ¿no? La existencia de síntomas compatibles como síntomas adrenérgicos. ¿Estamos bien? Sudoración, ansiedad, temblor, taquicardia, etcétera, ¿no? Irritabilidad. Los segundos son los neurológicos. ¿Estamos bien? Donde vamos a poder valorar convulsiones, fatiga, síncope, cefalea, cambios en el comportamiento, trastorno visual. Justamente ese es uno de los criterios, la sintomatología. El segundo es la glicemia baja, obviamente. Y el tercero es justamente la desaparición de la glicemia tras la normalización de la glicemia. En otra, de la hipoglicemia o la sintomatología tras la normalización del mismo. Y la causa más frecuente de hipoglicemia está la medicamentosa y el alcohol. Y cuando hablamos de la medicamentosa hablamos de las sulfonilurias. Recuerden que las sulfonilurias son secretagogos. Y lo que hacen justamente es actuar en los canales de potasio dependiente de ATP. Lo bloquean y de esta forma favorece que siga aún la despolarización, generando que ingrese más calcio y de esta forma se genere el efecto secretagogo, razón por la cual las sulfonilurias no son un medicamento de primera línea cuando tú estás frente a un cuadro de un paciente con diabetes mellitus, sino más bien son las biguanías. Pero como las claves sulfonilurias o medicamentosa no está, te quedas con alcoholismo y esa sería tu clave. El insulinoma, que es algo que han marcado, puede generar hipoglicemia, pero te están preguntando lo más frecuente. Siempre hay que tener bastante cuidado con eso. Siguiente pregunta. La enfermedad diarreica aguda, caracterizada por transporte activo de solutos a la luz intestinal, es la diarrea de... Cuando hablamos del mecanismo fisiopatológico de la diarrea, en relación a la definición, hablamos de una diarrea secretora, donde existe un transporte anormal de iones a través de los enterocitos, lo que se acompaña de un paso anormal de agua a la luz intestinal, ya sea por una disminución en la absorción o por un incremento en la secreción de iones y agua. Es importante. Por otro lado, la diarrea motora, ¿no? Cuando existe un incremento en la motilidad intestinal, reduce el tiempo de contacto del contenido con la mucosa y disminuye la capacidad de absorción de agua, electrolitos y nutrientes. Pero en este caso te habla en relación al transporte activo. Y el transporte siempre está asociado a la secretora. Esta, su mismo nombre lo dice, la motilidad.
y esto disminuye el tiempo de contacto, porque el tránsito intestinal incrementado evita de que se pueda dar una buena absorción. Por otra parte, también tenemos la diarrea osmótica, que es cuando existe una sustancia osmóticamente activa. Entonces esta lo que hace es superar la capacidad de absorción, jala más y de esta forma justamente lo hace eliminar, ¿no? Y por esa razón, por la misma definición, nos quedamos con diarrea secretora. Y por último, señale la definición correcta de diarrea aguda. Bueno, la diarrea se clasifica, muchachos, según el tiempo de duración de los síntomas. En aguda, estamos bien, cuando no supera las 2 semanas de duración. Persistente, cuando es de 2 a 4 semanas. Y crónica, cuando es mayor a 4 semanas. Entonces, para empezar a ir por las definiciones. Y esta definición tiene importancia porque desde el punto de vista epidemiológico y nos ayuda, pero también sobre todo etiológico, terapéutico y para el pronóstico. Entonces, la diarrea con duración menor de 14 días sería la clave. Es importante tener en cuenta que la etiología más frecuente de la diarrea aguda, para aprovechar la pregunta, en un 80% son las infecciones. Virus, bacterias, helmintos, protozoos. ¿Estamos bien? Y muchas veces en relación a esto el agente infeccioso no se llega a determinar, pero se trabaja según frecuencia, según el grupo etario. Es importante. Muchas veces, sobre todo en los menores, las infecciones que provocan la mayoría de los casos de diarrea aguda son víricas. Es importante tenerla en consideración. Por ejemplo, en los más pequeños están los rotavirus, ¿no? Cuando tenemos un cuadro de diarrea que se torna aparatoso o grave, piensen más en bacteriano. Y si, por ejemplo, pensamos en una diarrea bacteriana, la que más deben de sospechar es la infección por salmonela, que es la causa más frecuente de diarrea bacteriana aguda. Los protozoos y hongos son menos frecuentes. Tenerlo en consideración, de esa forma ustedes van a poder tener lo que vendría a ser un diagnóstico diferencial y sobre todo un tratamiento adecuado.